¿Cómo estás, Esteban? ¿Qué decís? Un placer escucharte, Hugo. Igualmente. Un cariño grande para Abril también, que la escuché recién con su voz privilegiada a la hora de las promociones. Gracias. Muy bien. ¿Qué tenemos para hoy? Necesitaríamos 3 horas de esta sección. No nos va a alcanzar el tiempo, Esteban, con todo lo que ha pasado. La verdad es que hay mucho para hablar, sí, y sobre todo... Pará, Esteban, descontracturemos un poco la sección. Tenés razón, sabés que yo a veces cuando armo la grilla y veo que espiando la urna, hiperrelacionado obviamente, su parte, Esteban Arauz, digo, 15 minutos, 22 minutos, que es un montón en 2 horas de programa, ¿no? Es un montón, pero... Me da cosa, porque digo, ¿qué hacemos? O sea, primero, a toda la info que tiene él, te saca primicia aparte, como nosotros hace un ratito lo de Chegaray, que todavía no salió en ningún lado. La doctora ya tenía las 37 hojitas. Y Esteban, que también, viste, tiene todo al pie del cañón y un cachito antes también. Vos le ponés 25 minutos en la grilla, es nada. Es nada, para todo lo que está pasando en este país que siempre nos sorprende. Bueno, ¿por qué no nos contás, Esteban? Bueno, la situación del país en los últimos días específicamente, y luego del cimbronazo que significó las pasos para el gobierno principalmente, está atravesando una etapa como de tensa calma, esperando las medidas que se puedan anunciar desde el Ejecutivo, con los cambios que hubo en los ministerios, y desde la oposición una alerta encendida que llega incluso hasta la creación de un comité de notables jurídicos, que es grandilocuente el título, pero es como lo presenta Juntos por el Cambio, en donde van a salir con una batería de medidas tendientes a preservar y garantizar un normal escrutinio de cara a las elecciones del mes de noviembre. Van a fiscalizar, incluso Ricardo López Murphy, uno de los aliados de Juntos por el Cambio, se ofreció públicamente a ser fiscal de mesa. Están muy enfocados desde la oposición en conservar el piso electoral en caudal de votos y van a trabajar duro con el tema de fiscalización. El lunes, y esto también ya es una primicia, como dice Juan, a él le gustan las primicias, yo se las doy, el lunes se va a hacer una presentación judicial formal por un caso supuesto de clientelismo. Vamos a hablar en potencial porque hasta que la justicia no se expida no podemos determinar culpabilidad. Ya hay un antecedente en General Rodríguez, en provincia de Buenos Aires, con la entrega de unos combos de electrodomésticos, y la coalición Juntos por el Cambio observa en esa actitud cierto afán por tratar de captar votos, ya que perdieron 10 puntos en la última elección. Creo que está enfocado más en eso la coalición de Juntos por el Cambio, y desde el gobierno siguen con esa batería de medidas tendientes a recuperar el terreno perdido. Ya se habla de las últimas horas de una reunión entre Juan Mansur y Julián Domínguez, ministro de Agricultura, tratando de destrabar el conflicto por el cepo a la carne. Hay otras medidas, también se expidió el ministro de Educación, con dichos no del todo convincentes, pero como que busca, yo lo dije de manera gráfica la semana pasada, el kirchnerismo es el boxeador que está noqueado y desde el suelo te insulta. A ver, 2 cositas. La primera, porque abriste 2 frentes y quiero decir alguna cosita de los 2. A ver, perdón, sí, abrió 2 porque está tranquilo. Primero, primero, el tema judicial. Antes de pasar al tema de Julián Domínguez, que, por determinadas circunstancias coyunturales pasa a ganar protagonismo. Ahora vamos a ver por qué. En el caso digamos, de la movida judicial, si bien coincidía y tocaba la renovación de autoridades, ¿qué lectura haces de la elección del doctor Horacio Rosati como nuevo presidente de la Corte Suprema? Me parece muy significativo. ¿Cómo lo ves vos? Bueno, la designación en cuestión, por supuesto que va a generar suspicacias para algún sector y para otro no, pero habla a las claras de lo convulsionado que está no solamente el panorama político, sino también el panorama judicial. Vamos a esperar, hay que ser muy cautelosos, porque la verdad es que no podemos, ni queremos tampoco, emitir un juicio de valor con respecto a la función que pueda llegar a llevar adelante Rosati. Creo que hay un cambio político evidente. Vos fijate, Esteban, los mecanismos, digamos, hay un cambio de orientación
Y detrás de todo esto está, bueno, el eterno tema, ¿no? Las causas de Cristina que otra vez han ocupado los primeros planos, ¿no? Que es tiene mucho que ver con, bueno, la remontada que necesitan en ciertas provincias, básicamente Chubut, La Pampa, creo que son las dos que pueden llegar a darlo vuelta. Y si te fijas bien, que esto no te debe haber pasado inadvertido, a esa votación no fueron ni Hayton de Nolasco ni Lorenzetti, y Rosati se tuvo que autovotar para poder ganar. Es decir, en la elección estuvieron Rosati, Rosenkrantz y Maqueda, que bueno, Maqueda, evidentemente no iba a ser el presidente, es un resabio de la época de Duhalde Maqueda, ¿no? O sea, claro. fíjate que Rosati se autovota para poder acceder. Perdón, esto a ver si entiendo bien y para la gente, ¿no? Esto pasó en el máximo tribunal, ¿no? Esto es la Corte Suprema de Justicia, El son Corte 5 Suprema. jueces. Ah, Dos no fueron a la votación. Dos no fueron. Hay No. dos jueces que faltaron, sí, Claro. exactamente. Y el que ganó se autovotó, lo cual era público y notorio, no es que fue una sorpresa, no es como cuando eligen al mejor compañero en el colegio que que todos tienen un voto al final del Claro, es cómputo. verdad. Acá es, digamos, hay una cuestión política. Se acordó que Rosati se autovotara, como en su momento hizo Nazareno en la época de Menem. Si estoy equivocado, vos me vas a corregir, Esteban. No fue así. Nazareno también se Claro. autovotó en aquel momento. Esto es un tema, es un tema que va a tener, yo supongo, mucho impacto en las causas que se llevan adelante contra la vicepresidente. Me parece que tiene mucha importancia. Por eso interpretaba quizás de manera amplia. Porque si vamos a repasar lo que es el currículo de Rosati, fue intendente, fue convencional constituyente, fue procurador del Tesoro entre el 2003 y el 2004, pero el dato más colorido, si se puede decir, se desempeñó como ministro de Justicia y Derechos Humanos durante la presidencia de Néstor Kirchner, Así es, pero fue nominado como juez de corte por Mauricio Macri. así es. O sea, Rosati tiene el apoyo de Juan Carlos Maqueda y de Rosenkrantz, y durante el macrismo fue uno de los verdugos de Ricardo Lorenzetti, Así es. porque fue quien votó para concluir 11 años de mandato de Ricardo Lorenzetti. Esta vez el propio Lorenzetti y Hayton de Nolasco, Sí. estuvieron ausentes en la designación de Rosati, pero en aquel momento fue designado por decreto por Mauricio Macri, que quizás con un claro mensaje político, ¿no? Y Exactamente. fue tal la lluvia de críticas que recibió que Macri se vio obligado a enviar los pliegos para el tratamiento en el Senado, que luego fueron aprobados por holgada mayoría en el mes de junio Sí. del año 2016. Recién estrenaba mandato Macri. Y Che, él- Hugo, ¿Qué? Esteban, qué lástima, ¿no? Que semejante lugar, ¿no? La importancia que tiene en la política, en el país, un tribunal, se vea manchado, porque acá está la gente participando y tiran info que uno va cotejando, ¿no? La fuente, y dice que este tipo de actos contradice los precedentes, o sea, que no pasó anteriormente, y la tradición de la Corte Suprema, ¿no? Porque ha afectado el prestigio de la institución y la elección misma. Pero Porque- es que es un cambio, No, digamos, pero hay que por el tema- hay que leerlo en términos... Por el tema de autovotarse. Claro, pero esté mal o esté bien, digamos, ya sabemos, objetivamente, autovotarse no es lo mejor. El problema es que hay que darle una lectura política. Esto puede, es decir, si las PASO hubieran salido distinto, probablemente, pienso yo, Rosati, no sé si hubiera subido. Esto marca un giro en las máximas esferas de la justicia. ¿Por qué? Porque no lo estoy viendo, pues no sé tanto de política. Explicamos un poco más porque quiero que lo Y bueno, también lo entiendan. evidentemente, es decir, un juez que en su momento nombró Macri Ah. debe tener otra mirada, estimamos, respecto de las causas de la vicepresidente, que es un poco lo que va a marcar el compás de la agenda judicial una vez después de noviembre, evidentemente. De hecho, ya ayer por televisión en los días anteriores, salieron otra vez con la revisión de los hoteles, de los sauces y de esto y de lo otro. Es decir, se agitó de nuevo este avispero. Por eso es importante en términos institucionales. Además, ante una elección que ellos necesitan dar vuelta imperiosamente para poder tener una agenda propia. Si no, de acá hasta el 2023
van a ser un gobierno totalmente deslegitimado. No sé cómo lo ves, Esteban. Permitime, Hugo, brevemente, porque quizás la gente no hace la lectura que voy a hacer yo, algunos por una cuestión de simplismo más que de ignorancia, porque lógicamente tenemos perspectivas diferentes. La mayor preocupación del kirchnerismo con ganar las elecciones no pasa por una guerra de egos, pasa porque Cristina todavía tiene edad para ir presa, y si pierde la elección, por ende perdería la mayoría en el Senado, queda a un paso del desafuero o del inicio de un juicio político, claro, lo que le dejaría a un pasito de la cárcel. Claro. No, pero Esteban, ¿quién? Che, Esteban, pero ¿quién no lo ve así? Sí, de todo. O sea, yo creo que está bien lo que dice Esteban, que pueden haber miradas diferentes, pero está bien lo que dice Esteban, pero le digo a la gente, ¿no? El que no lo ve así, por favor, es obvio que la preocupación es esa, ¿o no, Esteban? Esa es la preocupación principal del kirchnerismo, sobre todo del kirchnerismo. ¿No? Yo personalmente creo que no va a pasar que Cristina vaya a la cárcel. En la historia argentina... Perdóname, sí, enseguida te dejo. Sí, quiero cerrar. Sí que va a ser condenada. Es decir, vos fíjate que cuando hubo ciertos intentos de indultarla por parte de Alberto, ella se negó tajantemente. Lo que no quiere es que la condenen, ¿entendés? O sea, quiere el bronce, por decir así. No solamente, claro, bueno, zafar de ir a la cárcel. Una pregunta para ambos, Esteban, para vos y para vos. ¿Alguna en la historia democrática sí, ha habido que presidente, bueno, comete algún acto no debido, sí, va a las elecciones, pierde, como tiene que ser, si comiste, no sí, funcionó, pierde, y en la otra presidencia fue enjuiciado, ¿no? ¿Y ha ido detenido? ¿De preso? El único caso que yo conozco de presidente, creo que no hay ninguno. De vicepresidente, claramente Vudú. Claro, en Argentina, ¿no? No, sí, sí. De vicepresidente Vudú, ¿verdad? Vudú, que salió ahora, ya estaba listo. Ni la Canarias. Claro. Pero presidente ninguno, ¿no? Bueno, sí, pero fue una vergüenza nacional que un vicepresidente en ejercicio... Internacional. Sí, ha habido casos de juicio político ha habido. Acá no me acuerdo, Esteban, en este momento si el presidente alguna vez fue sometido a juicio político. No recuerdo. Después lo podemos googlear, pero ¿vos te acordás? Tengo entendido que no, pero sí, antecedentes de funcionarios de alta escala, presidente y vice, estamos hablando, que hayan terminado su mandato y luego enfrentar a la justicia, sí, casos más conocidos, Carlos Saúl Menem. Claro. Pero preso, ¿no, Esteban? No, Menem estuvo preso, digamos, en su casa por razones de edad. Que lo hizo en la Quinta de Gostañán, pero sí, recibió una condena y tuvo prisión. Ah, ok. Pregunta. Estuvo preso y obtuvo una especie de... Hay un vacío legal en torno a las candidaturas para presentarse en elecciones, ya que eso le permitió a Menem, que apenas se inscribe como candidato a senador, ya obtiene la inmunidad de fueros, y por eso es que pudo luego ser senador por la provincia de La Rioja, no completando su condena, por supuesto, con el arresto domiciliario por su edad. Claro. Una cosita más, para retomar el tema que es muy importante lo que dijiste. El ministro Julián Domínguez se va a reunir en los próximos días con la mesa de enlace. Esto da un giro copernicano, como se suele decir, a la cuestión de la siempre traumática relación del kirchnerismo con el campo, ¿no es cierto? O sea, la sangre en el ojo de la 125 no se va a ir nunca más. Fue como el partido de Boca y River en Madrid, ¿no? Así, son cosas únicas que no vuelven a pasar, pero Julián Domínguez se va a reunir con la mesa de enlace. ¿Vos pensás que van a destrabar los temas de la carne, de las exportaciones? ¿Cómo lo ves eso? Y la verdad es que la mesa de enlace puede disparar para cualquier lado, porque ya demostró señales en algún punto de la historia en donde estuvo muy enfrentado, por momentos se tornó más débil el diálogo, en algunos casos se dieron concesiones, incluso con este gobierno, y creo que en ese juego va a haber un pase de factura. Igualmente considero que Julián Domínguez es un hombre muy hábil, fue presidente de la Cámara de Diputados en la gestión de Cristina Fernández, y es un hombre que tiene muchos vínculos con el campo, ya que es del interior de la provincia de Buenos Aires. Es de Chacabuco, ¿no? Si no me equivoco. Es de Chacabuco, exactamente. Sí. Escúchame, ¿y el resto del gabinete, del nuevo elenco ministerial, cómo lo ves? ¿Qué te parece? Y lo veo como el retorno... A ver, voy a ser lo más gráfico posible. Perdón, ¿por qué elenco? Porque se llama así, es el elenco, claro. Sí.
Voy a ser lo más gráfico posible. Sí. Volvió el kirchnerismo duro al escenario político. Exactamente. La designación de Juan Mansur es la que levantó más polvareda. Claro. Por la interna que representa para la provincia de Tucumán, el hecho de que el gobernador haya tenido que salir de su cargo, cediéndole en bandeja la gobernación al vice, que es actual enemigo político de Mansur, estamos hablando de Osvaldo Jaldo. Así es. Y hubo en el medio un cruce de llamadas desde el gobierno nacional ofreciéndole a Jaldo un cargo en el Banco Central, algo que se terminó desmintiendo y luego desestimando. La cosa es que Jaldo asume la gobernación de Tucumán, Mansur asume la jefatura de gabinete, y hubo muchas rispideces por la postura en contra del aborto que tiene Juan Mansur, Claro. y que llegó a que algunos cuadros políticos del kirchnerismo, sobre todo representantes del ala extrema del feminismo, pongan en tela de juicio la designación del exgobernador Claro, tucumano. de todas formas, fíjate que me parece que el ofrecimiento a Jaldo, digamos, esconde un peligro potencial, que es el vaciamiento institucional de Tucumán, una de las provincias que en las cuales el gobierno puede contar con seguridad. Digamos, no conviene agitar las aguas. Yo creo que, de todas formas, me parece que lo más polémico es lo de Aníbal Fernández. Evidentemente, muy objetivamente, debe ser uno de los 5 tipos más impopulares del país. O sea, sin duda alguna, es increíble lo hábil que es, ha zafado siempre, pero siempre realmente es alguien profundamente impopular, ¿no? Más allá de eso, perdóname Hugo, Sí. el antecedente de Aníbal Fernández. Y voy a dejarle a la gente tarea para la casa. Ay, qué Tiene bueno. información sobre una causa del año 1995 que tiene involucrado a Aníbal Fernández, que en aquel entonces era intendente de la localidad de Quilmes. Sí, señor. Pero más allá de eso, todo aquel programa que desarrolló Jorge Lanata hace algunos años, en donde está a las claras que la ruta de la efedrina tuvo vínculos férreos y comprobados con el accionar de Aníbal Fernández, el triple crimen de General General Rodríguez. Así Y es. apenas asumido el gobierno de Mauricio Macri, la fuga de aquellos 3 reclusos condenados, que estamos hablando de los hermanos Lanata, y había un sí. tercero. Bueno, incluso había policías heridos en una balacera, en esa huida que Me acuerdo que Lanata siempre hacía el chiste, el periodista, que no eran sus hermanos. Claro, porque él era con una sola T y los otros con 2. Tal cual. Bueno, la persecución fue muy sangrienta y sí, se lo hicieron a Vidal, apenas asumió, le tiraron ese muerto, por decirlo así. Es decir, la arrinconaron. Bueno, me parece que tenemos para muchos sábados más, para muchas ediciones más, sí. Metí la pata, 1000 perdones. Y y realmente hay que seguir estudiando muy de cerca todos estos hechos. Después vamos a tocar también qué ha pasado en materia de educación, si se ve algún cambio. Otra área sumamente polémica donde ha habido mucha disconformidad del manejo de la pandemia. Así que tenemos material como para seguir entreteniéndonos en este diálogo, Esteban. ¿Puedo tirar un título para que vos, encargado de contenido, y Hugo, el especialista en esta sección, elijan? A ver si me tienen en cuenta. Sí. La metralla, la batería que está gastando el gobierno, ¿no? Por no decir otra cosa, en las innovaciones económicas que está haciendo para tratar de revertir esta situación. Bueno, por eso es importante, vamos a esperar. Irrevertible. Vamos a esperar estos próximos días para ver cómo impactan las medidas del gobierno en la práctica, en la actividad o en el quehacer económico de los ciudadanos. Perfecto, Esteban. Muchísimas gracias. Genial tu... Un placer, como siempre. Un abrazo muy grande. Hasta la próxima. Un abrazo enorme. Hasta la próxima y muchísimas gracias. Gracias. Bueno, queridos amigos, vamos anunciando el programa Apoya al Hogar Florecer. En el Hogar Florecer viven Lucas Benjamín, Patricio